Para iniciar esta inmersión profunda, hay que proponer un escenario que, a primera vista, parece sacado de una novela de ciencia ficción o, no sé, de fantasía épica. Para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento un artefacto que desafía cualquier clasificación sencilla. Es una pieza que funciona simultáneamente como una obra maestra de joyería de alta costura, un dispositivo de ingeniería física con especificaciones milimétricas y, por si fuera poco, el canal de comunicación directa con lo divino. Y no es una exageración decir que las instrucciones para fabricar este artefacto tienen un nivel de detalle que dejaría perplejo a cualquier ingeniero o diseñador moderno. Digo, todo está calculado. Totalmente. Y en nuestro análisis de hoy, los documentos que tenemos sobre la mesa son verdaderamente una locura. Estamos explorando extractos del libro del Éxodo, específicamente el capítulo 28, en lo que se conoce como la porción de Tetzabe. Y para hacer este viaje a los textos muchísimo más rico, no nos quedamos con una sola versión. Claro, hay que comparar. Exacto. Tenemos aquí varias traducciones. Está la Biblia de Jerusalén, la Biblia Kadosh y también los comentarios profundos de la edición Mor-Deror, cruzados con las explicaciones clásicas del Talmud y sabios como Rashi. La gran misión para este análisis es decodificar las instrucciones de fabricación de lo que se conoce como el pectoral del juicio o el Hoshen Mishpat. Esta era la pieza central, la más imponente de la vestimenta del sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Bueno, vamos a desempacar esto, porque al leer los textos, literalmente parece el manual de un arquitecto con un nivel de obsesión tremendo. A ver, ¿por qué un texto religioso antiguo, que se supone debería hablarnos de moral o espiritualidad, de pronto se convierte en un tutorial meticuloso sobre argollas, medidas y dobleces textiles? Pues es que para entender estos textos hay que cambiar el chip por completo. En el mundo antiguo, y muy particularmente en la cosmovisión de estos documentos, no existía esa separación moderna entre lo físico y lo espiritual. O sea, la materia y el espíritu estaban entrelazados. Una precisión material impecable era el reflejo directo del orden divino. Ajá. Entonces, cuando el texto exige un tipo de hilo específico o una argolla de oro colocada en un ángulo exacto, no es un capricho estético del autor, son componentes funcionales. Si el diseño físico tenía una falla, por mínima que fuera, el artefacto simplemente no iba a funcionar para su propósito espiritual. Es el ejemplo más antiguo y radical de que la forma sigue a la función. Y vaya forma que tenía. Revisando las instrucciones de los materiales, el nivel de riqueza es abrumador. El texto exige oro puro e hilos de colores muy específicos. Pide el azul celeste, que en hebreo es el tejelet, lana púrpura, carmín y un lino fino trenzado. Pero hay un detalle en las dimensiones que llama muchísimo la atención al leerlo. Lo del doblez, ¿no? Exactamente. Las instrucciones dicen que el pectoral debe ser cuadrado, midiendo un palmo de largo por un palmo de ancho. Sin embargo, aclara que solo será cuadrado porque estará doblado. O sea, la pieza original era un rectángulo largo que, al plegarse a la mitad, formaba este cuadrado perfecto y creaba una especie de bolsillo o compartimiento interior. Y ese compartimiento interior es, de hecho, el núcleo de todo este artefacto, y esconde un misterio que analizaremos en un momento. Pero antes de ir al interior, vale la pena detenernos en el exterior, porque la física de cómo se sostenía esta pieza es una clase magistral de ingeniería textil. Sí, porque pesaba muchísimo, supongo. Claro, los comentarios, especialmente Rashi, se toman mucho tiempo explicando que esto no flotaba mágicamente sobre el pecho del sacerdote. Tenía que ir anclado a otra prenda, el éfod, que para visualizarlo mejor para cualquiera que nos escuche, era como una especie de delantal o chaleco rígido. Para lograr que esta placa cuadrada se mantuviera fija, las instrucciones exigen unas cadenas de oro trenzadas de una manera muy, muy particular. Fíjate que al revisar esa parte en los comentarios, el nivel de debate se vuelve súper analítico, casi geek con la lingüística. Los eruditos empiezan a desmenuzar las raíces de las palabras en hebreo antiguo para entender cómo se hacían estas cadenas. Así es, Rashi se mete de lleno en ese debate. Él discute con otros gramáticos de su época, como Menahem Ben Zaruk, sobre la palabra hebrea para estas cadenas, que es sharsherot. El debate gira en torno a si esta palabra comparte raíz con shorashim, que significa raíces. Ah, claro. Y la conexión no es casualidad. La función de estas cadenas de oro era literalmente enraizar el pectoral.
anclarlo con una firmeza absoluta a las sombreras del chaleco, para que soportara el peso. Y lo que resulta fascinante es cómo Rashi intenta explicar esto a sus estudiantes del siglo XI. Aquí es donde a mí me voló la cabeza al leer el comentario. Rashi recurre a palabras del francés antiguo para explicar joyería bíblica del desierto. Exacto. Es una genialidad. Para que sus alumnos pudieran visualizar el tipo de trenzado metálico, usa la palabra incensors, refiriéndose a las cadenas de los incensarios franceses de la época. Increíble. Y usa otro término en francés antiguo, asomel, para describir exactamente cómo debían ir fijadas en los bordes. Es un esfuerzo lingüístico monumental solo para dejar clara la mecánica de las cadenas. O sea, un rabino medieval usando el francés de su región para explicar cómo se anclaba una joya en el Medio Oriente hace miles de años. Es de verdad increíble. Pero, a ver, al pensar en la física práctica de llevar esto puesto, tenemos una placa cuadrada hecha de tela doble, recubierta de oro y cargada con 12 piedras preciosas gigantes. Eso debió pesar una barbaridad. Totalmente. Si el sacerdote daba un paso, esa placa rebotaría violentamente contra su estómago. Y al leer el texto, hay una solución ergonómica espectacular. Ordenan poner 2 argollas en la parte inferior de la placa y atarlas con un cordón de color azul celeste directamente al cinturón del chaleco. Es diseño ergonómico puro, para evitar el rebote. Es que el objetivo era la estabilidad absoluta. De hecho, las fuentes mencionan a otro gramático, Donash Ben Labrat, quien analiza la orden textual de que el pectoral no se desprenda. Él nota que la raíz de la palabra utilizada para desprender tiene orígenes en el idioma árabe y denota una firmeza inquebrantable, una unión casi hermética. Ni un milímetro de juego. Exacto. El pectoral y el chaleco debían funcionar cinéticamente como una sola pieza. Al moverse el sacerdote, no podía haber holgura alguna. Toda esta ingeniería de sujeción tiene mucho sentido cuando se observa lo que estaban exhibiendo en el frente de la placa. Esa es la parte visualmente más icónica y la que seguro más llamaba la atención. La estructura llevaba engarzadas 12 piedras preciosas, organizadas milimétricamente en 4 hileras de 3 piedras cada una. Y cada una de estas gemas representaba a una de las 12 tribus de Israel. Ajá, así es. Pero al comparar nuestras fuentes, nos topamos con un enigma de traducción gigantesco. Parece que nadie tiene idea de qué piedras eran realmente. Es un rompecabezas. De verdad frustra a cualquier mineralogista que intente leer el texto de forma literal, buscando un catálogo moderno. Nada más para darnos una idea de la variación. Si tomamos la primera hilera de piedras, la Biblia de Jerusalén dice que las gemas son sardio, topacio y esmeralda. Pero luego abres la Biblia Kadosh y la traducción cambia a cornalina, feldespato verde y zircón naranja. Y para rematar, el comentario Mor de Ror menciona rubí, turquesa y ópalo. Sí, una mezcla tremenda. Son piedras completamente distintas en dureza, composición y color, partiendo del mismo texto hebreo antiguo. Es imposible saber a ciencia cierta. Lo que ocurre aquí es un abismo lingüístico. Quizá nunca se logre una identificación mineralógica exacta con precisión científica, y tal vez eso no sea lo fundamental. Si conectamos esto con el panorama general, lo que los textos y los comentaristas rescatan es el significado profundo del diseño, el concepto de la unidad en la diversidad. Me gusta eso. Pensemos en lo que implicaba. Cada tribu de Israel tenía una identidad marcadamente distinta, casi su propia idiosincrasia, y el pectoral reflejaba esto, dándole a cada tribu una piedra de una naturaleza y un color únicos. Sin embargo, todas estas diferencias, todas estas gemas dispares, estaban engarzadas dentro del mismo marco de oro sólido. Formaban una sola unidad indivisible que descansaba junta sobre el pecho del líder. Es una metáfora visual muy potente para una sociedad dividida. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto plantea un problema técnico que a primera vista parece imposible de resolver. Las instrucciones decían que el nombre de cada tribu debía estar grabado en su respectiva gema, y el texto especifica que debe ser como el grabado de un sello, o sea, letras profundas, claras, perfectas. Sí, un trabajo de altísima precisión. Pero hay una trampa. Según las reglas que detallan los comentarios, estaba estrictamente prohibido usar herramientas de metal punzantes que pudieran rayar, horadar o disminuir la masa de la piedra. A ver,
¿Cómo se logra tallar un zafiro o un diamante? Lograr un grabado perfecto pero sin usar un solo cincel, broca o herramienta de metal duro. Es el gran callejón sin salida del diseño. Si se prohíbe la fricción mecánica destructiva, la tecnología de la época se queda corta. Pero la solución asombrosa que aporta la tradición, específicamente revelada en el Talmud y los comentarios, entra en el terreno de lo que hoy podríamos describir como una biotecnología milagrosa. El texto relata que Dios le mostró a Moisés la existencia de una criatura exclusiva y rarísima, un pequeño insecto reptante o una especie de gusano conocido como el shamir. A ver. ¿El texto de verdad plantea que tenían una especie de insecto cortadiamantes? Así tal cual. Suena completamente irreal, pero la manera en que el texto describe el proceso de grabado es súper metódica. Para lograr estas letras perfectas, los artesanos no golpeaban la piedra. Primero, usando tinta, trazaban los nombres de las tribus directamente sobre la superficie de las gemas. Exactamente, hacían una guía visual. Luego colocaban a este pequeño insecto, el shamir, y lo hacían caminar exactamente sobre las líneas de tinta. Y al ir avanzando el insecto, la piedra literalmente se abría a su paso, tallándose de manera impecable sin soltar un solo gramo de polvo, sin perder nada de masa. Básicamente es un grabado láser biológico. Esa es la imagen exacta que transmiten las fuentes. Y lo que le da un peso histórico fascinante a esta historia en el Talmud es que el shamir reaparece siglos después. Cuando el rey Salomón se dispone a construir el gran templo de Jerusalén, se topa con una prohibición idéntica. Estaba prohibido alzar herramientas de hierro sobre las piedras del altar para cortarlas. ¡Wow! ¡Claro! Y el texto indica que Salomón logró localizar y utilizar nuevamente a este mismo insecto prodigioso para dimensionar las inmensas rocas del templo. Es decir, la misma tecnología biológica que permitió grabar la alta joyería en el desierto fue la que permitió levantar la arquitectura monumental de Jerusalén. ¡Qué locura! Y pensar que todo este despliegue de materiales, ingeniería y gusanos cortagemas era en gran medida para construir un estuche. Un estuche muy complejo. Porque si recordamos el diseño de la tela que mencionamos al principio, el pectoral estaba doblado a la mitad, formando un compartimento o bolsillo. Y la gran pregunta es, ¿qué se guardaba adentro de ese bolsillo hiperreforzado? Las instrucciones introducen dos términos súper enigmáticos, los Urim y Tumim. Y este es el momento perfecto para aclarar un malentendido histórico enorme sobre ese tema. Por favor, porque hay mucha confusión ahí. Muchísima. Muchas veces, por traducciones deficientes o por la cultura popular, se asume que los Urim y Tumim eran objetos físicos que se lanzaban, como dados mágicos, cristales de adivinación o piedras talladas. Nuestras fuentes aquí, tanto Rashi como la edición Mor de Horror, son tajantes al desmentir esto. No eran piedras mágicas. Entonces, ¿qué eran? Lo que iba dentro del doblez era un pergamino sagrado, un documento escrito directamente por Moisés que contenía el Shem HaMeforash. Para dimensionar esto en el contexto de nuestra charla, el Shem HaMeforash es el nombre explícito e inefable de Dios. Exactamente. Pero no solo escrito de manera convencional, sino en combinaciones místicas específicas. Para esta tradición, ese pergamino no era solo tinta sobre cuero, era la fuente máxima de poder metafísico, y al insertarlo en el bolsillo del pectoral, activaba el artefacto. O sea, el pergamino era literalmente la batería o el hardware que hacía funcionar todo el sistema. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si había una crisis de seguridad nacional, digamos una amenaza de guerra, o una decisión enorme que afectaría a todo el pueblo, el representante acudía al sumo sacerdote. Así es, para consultar al oráculo divino. Él se presentaba en el recinto sagrado con este pectoral puesto. Hace la pregunta, ¿pero cómo un pergamino metido en un bolsillo te da una respuesta sobre estrategia militar? Aquí es donde la ingeniería física y la función oracular se unen de una forma espectacular. Según el texto, al hacer la pregunta, el influjo espiritual del pergamino, los Urim y Tumim, actuaba sobre las 12 piedras del frente. Las letras que el Shamir había tallado milagrosamente en las gemas comenzaban a iluminarse de manera secuencial. No me digas. ¿Sí? Se encendían unas tras otras para deletrear la respuesta divina directamente sobre el pecho del sacerdote.
Es como si el sumo sacerdote trajera puesto un teclado alfabético de gemas iluminadas. ¡Qué imagen tan impresionante para alguien viendo eso en la antigüedad! Lo es, pero plantea un problema matemático y lingüístico que el comentario Morderor detecta de inmediato. Para que este teclado funcione y pueda deletrear cualquier respuesta posible, necesitas disponer de todas las letras del alfabeto hebreo. Claro, necesitas todo el abecedario. Completo. Faltan letras. ¿Cómo solucionó el diseño este fallo en el sistema oracular? Es verdad, si te falta una consonante, no puedes armar ciertas palabras, y la respuesta queda a medias. ¿Cómo lo resolvieron en el texto? El diseño exigió grabar elementos adicionales en las piedras para completar el abecedario. Además de los nombres de las 12 tribus, las gemas también llevaban grabados los nombres de los 3 patriarcas que son Abraham, Itzhak y Jacob, y, por si fuera poco, una frase extra, Shivte Yeshurun, que se traduce como tribus de Yeshurun. Ah, qué ingenioso. Al añadir estos nombres y esta frase, la matemática cuadraba a la perfección. Ahora sí, el pectoral contenía físicamente todas y cada una de las letras del alfabeto hebreo. El oráculo estaba completo y listo para formular cualquier respuesta sin ninguna limitación. Es de una precisión asombrosa. Todo embona perfectamente, desde los hilos hasta las letras. Y toda esta funcionalidad de dar respuestas claras explica el nombre oficial del artefacto, el pectoral del juicio, o Hoshen Mishpat. Así es, y aquí Rashi vuelve a hacer uso del francés antiguo para iluminar el concepto. Para explicar a qué tipo de juicio se refiere, utiliza la palabra de raisnament. En el contexto legal de la época medieval, eso significaba validar una prueba o probar una afirmación de manera irrefutable. Básicamente dar el veredicto final. Dar pruebas y resolver litigios que humanamente parecían imposibles de decidir. Y fíjate cómo esto se conecta con los nombres del pergamino interior. Urim deriva de la raíz de la palabra luces, porque iluminaba las letras y traía claridad a la situación. Ajá. Y Tumim viene de la raíz de perfecciones, porque perfeccionaba las decisiones de los líderes y del pueblo. Las luces y las perfecciones puestas al servicio absoluto de la justicia. Qué viaje tan espectacular nos acabamos de aventar por estas fuentes en el análisis de hoy. Tratando de hacer un resumen rápido, empezamos viendo instrucciones que parecían de costura y herrería obsesiva, con argollas medidas de un palmo, cadenas de oro que requieren explicaciones en francés antiguo para entenderse, y un cordón azul puramente ergonómico para evitar rebotes al caminar. Un diseño impecable. Luego pasamos de lleno a un escenario que desafía la ciencia con el shamir, un insecto milagroso trazando letras en diamantes sin dejar polvo. Y terminamos descubriendo cómo todo esto ensamblaba el hardware perfecto para un oráculo, un pergamino místico escondido que actuaba como batería para iluminar letras faltantes en piedras preciosas. Todo con el propósito final de guiar a una nación entera hacia la verdad. Es una cantidad de información técnica y mística abrumadora. Pero, ¿sabes? Esto plantea una pregunta importante. Si alejamos un poco la lupa y conectamos esto con el panorama general, el texto nos deja un mensaje profundamente humano, sobre el liderazgo. Al final de todas estas instrucciones sobre hilos, metales y gemas, hay un mandato ético inquebrantable. ¿Cuál sería ese mandato central? El texto exige que el sumo sacerdote lleve los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón siempre que entre al santuario. No en sus manos, no en una corona sobre la cabeza, sino cargándolos sobre el pecho. Más allá del prodigio de las piedras que se iluminan, es un recordatorio perpetuo de que quienes ocupan posiciones de poder o liderazgo no pueden gobernar desde la frialdad o la abstracción. Deben llevar el peso literal de su pueblo, con toda su diversidad y sus diferencias, pegado al corazón. Solo así puede existir verdadera memoria y justicia ante lo divino. Me parece una manera contundente y preciosa de cerrar. Para despedir nuestra inversión profunda, me gustaría dejar una última idea votando para que cualquier persona que nos escuche pueda reflexionarla por su cuenta. A lo largo de este análisis, vimos que el pectoral del juicio requería materiales impecables y una estructura física inquebrantable. Necesitaba esas cadenas trenzadas de oro y ese cordón azul firmemente atado para asegurar que jamás se desprendiera ni perdiera su forma ante los movimientos. Sí, la estructura externa era rígida y firme. Pero, al mismo tiempo, contenía el misterio insondable del nombre de Dios en su interior, en un lugar invisible, blando y oculto.
Quizás la verdadera justicia, esa que de verdad ilumina y perfecciona una sociedad entera, solo se alcanza cuando logramos combinar la estructura firme y rigurosa de nuestras leyes en el exterior con una profunda compasión, empatía y conexión espiritual en el interior, manteniendo siempre ese equilibrio justo sobre el corazón.